¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo está la vaina? Hoy es 19 de diciembre del 2024 y son las 6:45 de la tarde. Epa, nos quedó pendiente la parrillita picada el viernes pasado, pero no se preocupe, nadie me salva. Por cierto que hoy es un día triste, porque un importante luchador político del estado de Barinas, el ingeniero Carlos Azuaje, ha sido detenido por estas pecuecas infelices por el único delito de opinar y mamarle gallo al gobierno, porque eso sí ha hecho Carlos, joderle la vida, chelequearlo y dejarlo como unos mismísimos retoches, porque en materia de producción agrícola ese carajo sabe su vaina y además la sabe contar. Así que tienen que tener cuidado esta banda de maleantes con lo que hacen, porque no se pueden dar el lujo de seguir atropellando ciudadanos, porque tienen que recordar, Venezuela aspira a justicia, pero muchos de sus ciudadanos queremos venganza. Eso no lo pueden olvidar, porque no se la vamos a dejar pasar, por una parte. Por otra parte, quizás lo otro que es interesante es que hay que recordar que por ahí un rato, el 24, iremos a misa para rezar en la misa de gallo y recordar la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de eso, no hay un toche que celebrar para Venezuela y los venezolanos donde quiera que estemos. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué coño vamos a celebrar? Si estos malditos se robaron el resultado de la elección, al día de hoy siguen amenazando que van a mantener a la pecueca del bobo de Cúcuta en el poder. Así que esa verga no se puede aplaudir y no hay un coño que celebrar, no hay que gastar ni $1 partido por la mitad en un triqui-traqui, ni siquiera en unas luces de bengala. Y que, bueno, es que a los niños no se les puede hacer la tristeza, a los niños hay que hacerles entender la realidad. Porque una cosa es que usted haga el esfuerzo para hacerle un regalito y otra cosa es que los niños tienen que entender que si estamos llevando mierda, todos los nenes también lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque si no, entonces conseguimos muchachos que viven desconectados de la realidad, los papás reventándose y los útiles como si nada. No, señor. Aquí el aprendizaje es para todos por igual y eso es parte del aprendizaje y el proceso educativo que necesitamos. ¿Por qué? Bueno, porque por no enseñar verdades se nos montaron los comunistas. Y no es otra cosa que Venezuela fue una montonera desde 1810 hasta 1899, que llegaron el par de gochos, Cipriano y Juan Vicente, a Caracas a poner orden. Y la montonera y la mamadera de gallo se acabó cuando en 1903 Juan Vicente Gómez le da la última batalla en Ciudad Bolívar, acaba con la loquera, con la revolución rehabilitadora, paró a todo el mundo y dijo: aquí no se mama gallo más y vamos a ponerle seriedad y vamos a hacer crecer una nación. Esa es la realidad venezolana a partir de ese momento, hasta que en la década del 60 aparecieron unas ratas criollas promovidos por los infelices del Kremlin y los bandidos de la isla, los castristas cubanos, que invadieron Venezuela y promovieron combates en lo que se llamó la guerra de guerrillas. Y apareció un individuo con un par de bolas de torero que fue Betancur, con Carlos Andrés, que era su ministro de Interior, y luego con Leoni, y le dieron la batalla militar a los comunistas cubanos y a los comunistas castristas criollos, y se las ganó la República. Pero sobre todo porque los ciudadanos venezolanos queríamos paz. Ahora, ¿dónde fallamos? Bueno, muy sencillo, que en los libros de historia se habla desde la creación de la humanidad en Historia Universal, y en Historia de Venezuela se habla desde el descubrimiento de América en adelante, se echa el cuento de los viajes de Colón, pero ese pedacito que fue desde 1960 hasta 1973, que se terminó el proceso de la guerra de guerrillas, hasta que el toche viejo llorón de Yaracuy permitió la fuga de estas ratas y les dio la pacificación,
cuando se fueron del cuartel San Carlos y luego les permitieron montar partido y toda esa mierda. Ese cuento no se echó. Tampoco se echó el cuento de los héroes de la Venezuela, de la nueva República Democrática, que nace a partir del 58. Y al día de hoy no sabemos quiénes fueron los policías de la DIGEPOL que le dieron batalla a estas ratas. No se supo quiénes fueron los militares de la Infantería de Marina y del Ejército y de la Guardia que le dieron combate a los comunistas en los diferentes teatros de operaciones venezolanos. Se olvidaron y se borraron los nombres y las historias de esos oficiales de los batallones de cazadores que acabaron con las ratas de la guerrilla. Toda esa historia se borró y no se le contó a los venezolanos, y muchos crecimos creyendo que Venezuela era una vaina de pinga y nunca nos enteramos cómo llegamos a tener una democracia. Porque sí se peleó y sí hubo sangre, y sí hubo balas, y sí hubo explosivos. Lo que pasa es que la gente decente le ganó a los malditos comunistas. Pero por cabrones, por darles la pacificación a unas ratas que habían perdido la guerra militarmente, y se les permitió reinsertarse y que aquí cabemos todos. Pero lo peor aún es que se les entregó las universidades. Sobre todo se les entregó las facultades de ciencias y de derecho y de economía, y esto fue un nido de ratas globalistas, y es por eso que hoy el grueso de los profesionales venezolanos formados en esas carreras solamente tienen criterio de golilleros, de globalistas o de estatistas a rabiar. Y esa tragedia es la que nos trae hoy, que estamos por cambiar el gobierno a partir del 10 de enero. Si se nos aparece la Virgen y el señor González y la señora Machado hacen lo que han ofrecido, de acuerdo a la decisión de 7,5 millones de venezolanos más 8 que nos fuimos, y a partir de ese momento hay que plantearse claramente un cambio en la nueva república. Y el cambio es desmontar el Estado chavista con más de 380 leyes y con más de 200 y pico de regulaciones y miles de reglamentos para joder la vida al ciudadano decente, y eso tiene que ser desmontado. Pero el problema es que hoy no nos lo están diciendo, o es porque no la tienen clara, o es porque no se la imaginan, o es porque no han buscado a la gente capaz. Pero hay una enorme ignorancia en los ciudadanos de la calle que quieren un cambio, que olfatean un cambio, pero no se la imaginan por ninguna parte. Y la mejor demostración de hacer las cosas bien, entonces, es voltear a ver a la gran nación del norte, que es el faro de la libertad en el planeta, y esta semana le están dando clase a todo el mundo. Primero, porque siguen las designaciones de funcionarios del servicio exterior clarísimos, como por ejemplo la señora Duffy, que fue una exoficial de la CIA, y la mandan de embajadora en la República Dominicana para pegarle una correteada donde están ese montón de bandidos chavistas, criollos y sarnosos españoles del PSOE, más todo el poco de banqueros y empresarios maulas y ratas que han esquilmado al Estado venezolano. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano, y además, si puede, envíe un super chat. A todos se les agradece. Y le van a mandar a esta señora que fue oficial de la CIA, pero no guardada en un escritorio, sino que era gente de campo, que sabe batir el chocolate, y esa es la que va a nariciar a los dominicanos para que se pongan pálidos. En Colombia mandaron a un policía con más de 30 años de experiencia en la lucha antinarcóticos y terroristas,
también para agarrar a Petro por la nariz y decirle ponte la pila, huevón, porque tengo no solo 4 bases del Comando Sur, sino que aquí lo vengo a arriar. Y además observamos que esta semana el Congreso bipartisano, es decir, lo que llaman el uniparty, el partido único, los demócratas y los rhinos, los republicans en name only, ese poco de ratas que odian a Trump, pretendieron pasar un proyecto de presupuesto, lo que llaman una resolución de continuidad, porque se les acaba el tiempo, se acaban las sesiones y podían cerrar el gobierno. Y entonces para meterle real y medio y cuartillo metieron un proyecto ómnibus de 1.500 páginas donde siguen endeudando a los Estados Unidos por 100.000 millones de dólares más en aumento al presupuesto de lo que ya tenían y por supuesto plata para tirar para el techo para todo ese poco de corporaciones y ONG pagadas por el pintado de Chicago y bote plata en huevonada. ¿Qué pasó? Que resulta que tenían apenas 48 horas para leer 1.500 páginas y se lo pretendían doblar hasta que apareció el señor Cohetes. Agarró y le metió el presupuesto a la inteligencia artificial Grok, que es la que el tipo promociona, y esa mierda produjo un coñazo de informes y le desnudó el presupuesto y las trampas. Y se le montó al caballo de Twitter a darle juguete, a decir que diputado republicano que aprobara ese presupuesto trampeado le iba a meter todos los cobres para que le vayan a una primaria dentro de año y medio y les partan ese culo y pierdan el curul. Y además el Catire, por supuesto, en su cuenta de Truth, también salió a decir lo mismo. Republicano pajugo que salga a probar esta mierda, le parto el culo. Y salió el diputado Chip Roy de Texas, que a veces se la tira de pinga, pero ahorita se comió la luz porque pretendía aprobar el presupuesto y ya el Catiretrón dijo, a Chip Roy me le hacen primaria para que sea serio y se ponga pálido, huevón. Ese sí está repartiendo juguete y no anda comiendo carreta. Y el señor Mike Johnson, que se estaba haciendo el toche para meterle ese strike, le dijeron, mire, huevón, póngase las pilas porque si no, usted no va a ser el Speaker of the House. Y ya hay varios diputados y senadores proponiendo que el Speaker no tiene que ser un diputado electo y que deberían proponer al señor Cohete para que sea Speaker of the House, para que ponga orden en esa mierda. Hoy todos los bichos, los rhinos y los demócratas andaban de locura, se templaban los pelos, casi que se arrancan los dientes y las uñas, porque los pararon, agarraron y cambiaron 1.500 páginas por 152, es decir, que pasaron lo que tenían que pasar, que es un presupuesto con una provisión de salario para que no cierren el gobierno federal y que las decisiones comienzan a partir del 20 de enero, que el Catiretrón sea presidente juramentado. Así que eso es lo que significa el poder en manos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque antes te podían nariciar con los medios de qué es lo que podía decir y quién podía opinar. Pero ahora resulta que el presupuesto está publicado libre para que cualquier ciudadano lo lea y además arme peo. Y tiene la red de Twitter para que todo el mundo le joda la vida. Y además, como cada miembro del Congreso tiene una cuenta de Twitter, cualquier ciudadano que pertenezca a su circuito puede agarrar y escribirle y putearle la madre para que coja vista. Eso es lo que significa cuando el Congreso tiene que representar la voluntad del pueblo y de lo que tiene que hacerse bien. Y sobre ese ejemplo, entonces nosotros queremos ver es que el señor González y la señora Machado manifiesten de una vez cuál es su visión sobre tantas cosas que están pendientes en Venezuela. Pero sobre todo la más importante, que es necesitamos generar más de 10 millones de empleos formales en Venezuela que no sean cargo del sector privado. ¿Y eso cómo se logra?
Bueno, eso no se logra sino con la inversión de los venezolanos, permitiendo que el ahorro venezolano participe en la generación de riqueza en Venezuela, porque eso hoy no está sucediendo. Y todos aquellos huevones burócratas formados en las escuelas de economía comunistas venezolanas que siguen creyendo que la solución es seguir pidiéndole prestados reales al Fondo Monetario Internacional, hay que recordarles, reflotar la industria petrolera venezolana cuesta más de 250.000 millones de dólares y en Venezuela no hay legalidad para conseguir, no joda, pero ni el 2% de todos esos cobres. Nadie nos va a prestar nada. Así que hay que plantear claramente que si verdaderamente queremos aprovechar el petróleo, no solo la explotación, la refinación, sino el proceso aguas abajo para darle valor al petróleo en Venezuela y que los venezolanos podamos participar en el negocio petrolero, tiene que plantearse desde ya cuáles van a ser los cambios en la legislación venezolana. Y de eso no nos quieren hablar. Pero de lo otro que nos tienen que hablar claramente es sobre la propiedad. Porque para generar todos esos empleos tienen que ser generados en el campo. Pero para que se pueda generar empleos en el campo, los propietarios tienen que poder disponer de su propiedad y ponerle en garantía a un banco. Pero además hay que abrir esa ley bancaria y permitir que cualquier banco extranjero pueda venir a ofrecer sus servicios en Venezuela para competirle a esta cuerda de ratas banqueros venezolanos que lo que han hecho es enriquecerse del erario público y hacer negocios con estos bandidos y el venezolano que coma toche. Bueno, pues para cambiar eso hay que plantear claramente el cambio en la ley de bancos, pero también hay que plantear claramente qué va a ser del Ministerio de la Defensa, qué va a ser de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes y cuál es el perfil de los hombres que deben conducir las Fuerzas Armadas? A mí no me meten en ese cuento que un toche general tiene que ser el ministro a juro. No joda. Negativo. En todas partes del mundo los ministros de defensa son civiles. ¿Por qué? Porque lo que van a gerenciar es armas, gente, presupuesto y además darle el mejor asesoramiento al presidente y supervisar que los militares hagan la vaina. Pero si usted le deja todo a los militares, se pagan y se dan el vuelto como ha sucedido en los últimos 100 años. Y eso tiene que ser cambiado. Pero de eso nos tienen que hablar. El otro problema es que hay que plantear claramente cuál es la función de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ese cuento como estaba escrito en la doctrina venezolana de la década del 60, eso tiene que cambiar. Sobre todo porque Venezuela tiene enormes enemigos puertas adentro que las policías no se dan abasto. Y para eso hay que establecer funciones de policía militar a tantos batallones del ejército que están por ahí sueltos por la libre. Solamente están pendientes de saludar lo que se mueva, pinte lo que se quede quieto y como les encanta un caminito de piedritas. Pues esa opción tiene que ser cambiada y darle tarea por todo el país, pero actuando. Pero no como los guardias nacionales que lo único que hacen es atropellar ciudadanos en las alcabalas. No, esa mierda tiene que acabarse también el sistema de alcabalas. Y de eso no nos están echando el cuento. Y necesitamos que nos hablen. Porque las cosas que hacen más cara la comida en Venezuela son las malditas alcabalas. Son la discrecionalidad de una cantidad de sujetos que no hacen un toche, sino que paran a un ciudadano, le piden papeles, no joda de lo que sea, y por cualquier mierda te matraquean. Eso tiene que acabarse. Pero también hay que permitir que los ciudadanos que trabajan en el campo, en la calle, que transportan materias comerciales, que transportan comida, puedan andar armados hasta los dientes a acabar con los piratas de la carretera. ¿Hasta cuándo? Entonces un camionero que quiere manejar toda la noche no lo puede hacer porque resulta que entre Barinas y Cojedes en la autopista hay una cuerda de maleantes para joderte cuando tú pasas con tu camioncito de yuca o de papa. Pero el día que los camioneros puedan cargar cada uno una pajiza y 2 Glock con unos 50 tiros y anden 3 camioneros cargados y calzados, esos carajos podrán manejar toda la noche y no hay alcabala que lo pare, ni habrá pirata que lo joda. Pero de eso necesitamos que nos hablen. Bueno, mi estimado don Emilio, se me cuida y ya sabe, tenemos pendiente la parrillita picada. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.